Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Le damos gracias al Padre por su amor, su bondad y misericordia recibida este día. Esta noche quisiéramos, hermanos amados, compartir la palabra del Señor. No sin antes, yo te invito para que tú me acompañes a orar por las necesidades de todos los hermanos, de todos los amigos, necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades quizá materiales. Pedirle al Señor que mueva su mano poderosa a favor de su pueblo, a favor de los hogares, a favor de las familias. Quiero invitarte a que me acompañes a orar por unos momentos. Padre, gracias esta noche por la fidelidad tan grande. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por un nuevo día más que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos delante de tu presencia y poder compartir esta palabra de vida. Padre bendito, te rogamos y te suplicamos esta noche por las necesidades, Señor, de tu pueblo en México, en Escuintla, en Quetzaltenango, en la capital. Por las necesidades de las familias y amigos que nos ven por este medio. Sé propicio, Padre bendito. Mueve tu mano poderosa a favor de cada vida, de cada corazón. Y esta noche, Señor, te rogamos por la vida de mi hermano Mario Dávila. Mueve tu mano poderosa a favor de su vida, Señor. Fortalece su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Por la vida, Señor, de mi hermano David García, Padre. Mueve tu mano poderosa a favor de su vida, Padre. Por la vida de Emma, Padre Ortiz, en el nombre poderoso de Jesús. Por la vida de Douglas, Padre. Sé propicio a su vida. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Tu mano poderosa moviéndose, Señor, a favor de esas vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Esta noche preparamos nuestro corazón a tu palabra. Envía tu buena palabra, la palabra que sale de tu boca, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos que nos ven por este medio. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3, dice la palabra: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces las armas de Dios son para la destrucción de fortalezas espirituales que se levantan en contra de nosotros para que tú no avances, para que tú no conquistes. Versículo 5. Siempre de 2 de Corintios 10, versículo 5. Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Dice Nueva Biblia Viva. Y en la Nueva Traducción Viviente, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Todas las armas de Dios son para la destrucción de fortalezas espirituales que se levantan en contra de nosotros. El día martes, el Señor nos permitía hablar acerca que el creyente, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene que tener puesta la armadura de Dios para poder resistir al ataque de las tinieblas, para poder resistir las acechanzas de las tinieblas. Ya hablábamos, hermanos, de la espada que representa la palabra, del escudo de la fe, del calzado que representa el evangelismo, del cinturón que representa la verdad, de la coraza de justicia que representa la justicia y la rectitud en el Señor, del yelmo de salvación que representa el casco, y de la oración, porque dice la palabra que en todo tiempo oremos. Una oración en el Espíritu en todo tiempo. Entonces hablábamos, hermanos, que Dios es un Dios de estrategias, porque Dios dio estrategias puntuales a través de la palabra. Dios le dio estrategias a David, Dios le dio estrategias a Gedeón, Dios le dio estrategias a Josué, Dios le dio estrategias a Moisés, a cada uno de sus siervos. A Josafat Dios le dio estrategias. Dios, hermano, es un Dios de estrategia. Un Dios que revela sus estrategias a sus siervos con el propósito de que el pueblo
fuese librado de las manos del enemigo, con el propósito que el pueblo obtuviese la victoria. Y cada vez que estos varones le consultaban al Señor, el Señor les daba la respuesta y les daba luz verde para que fuesen o para que no fuesen a la batalla. Entonces, hermanos amados, qué tan importante es pedirle al Señor la estrategia en nuestra vida, en nuestra familia, en el matrimonio, en el hogar, para poder ser más que vencedor y para poder enfrentarnos, porque hoy nos enfrentamos a una estructura espiritual que Efesios lo dice. Yo quiero que usted me acompañe. Efesios capítulo 11, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Oiga esto, entonces hay una estructura de las tinieblas, hermanos, y en esta estructura de las tinieblas, porque hay dos reinos, reino de luz y reino de tinieblas, en esa estructura de las tinieblas se levantan en contra del pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor no avance, para estorbar al pueblo, para amarrar al pueblo, para atar al pueblo, para esclavizar al pueblo, para que el pueblo del Señor no conquiste. Y recuérdese lo que dice la palabra, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces mirábamos, hermano, que nosotros ahora nos tenemos que vestir con las armaduras de Dios y con las armaduras de luz. Lo dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, perdón, Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces ahora nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, pero tenemos armas espirituales para poder enfrentarnos en medio de batallas espirituales, porque las batallas espirituales no se ganan con el razonamiento humano, no se ganan con la inteligencia humana, sino se ganan con las armas espirituales. Entonces mirábamos a la luz de la palabra cómo Nehemías, Esdras y Zorobabel, Dios los envía para que sean los restauradores de las puertas, de los muros y del altar de Dios. Y cómo los enemigos se levantaron en contra de ellos y de los que estaban restaurando y levantando los muros y restaurando los muros, porque los enemigos no querían que avanzaran en la restauración de las puertas, en la restauración de los muros y en la restauración del altar. Hemos enseñado que el altar representa la comunión con el Señor. Hemos enseñado a la luz de la palabra, según Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 62, versículo 12, y les llamarán pueblo santo. Vamos a ver. Isaías capítulo 60, versículo 18. Sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y recordemos que los muros estaban destruidos, las puertas quemadas y el altar destruido. Y estos tres hombres restauran el altar, que es la comunión. Número 2, restauran los muros, que representa, hermano, la salvación. Pero también restauran las puertas, que representa alabanza. Porque el enemigo lo que no quiere es que el pueblo de Dios tenga comunión, que el pueblo de Dios alabe y glorifique al Señor, ¿sí? Y que el pueblo de Dios descuide su salvación. Por eso Hebreos dice que no podemos descuidar una salvación tan grande en nuestras vidas. Acompáñeme, le voy a dar la base bíblica. Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces el enemigo lo que quiere es que tú, como hijo de Dios, descuides de tu salvación. No que la cuides, sino que la descuides. El enemigo lo que quiere es que tú ya no alabes, que tú ya no adores. Ciertamente los templos físicos fueron cerrados, pero los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad están adorando, están alabando, están glorificando al Señor. Y número 3, por la comunión, hermano. Porque ciertamente cuando estábamos en los templos físicos, cuando había una administración, pasaba el pueblo del Señor al altar, pero ahora nuestro altar está en casa. Y ahí está nuestro altar, y está, cuando regresemos a los templos, estará el altar en el templo, estará el altar en casa. Entonces, qué tan importante es que nosotros veamos cómo el enemigo se levantó en esa estrategia para poder destruir a los que estaban restaurando los muros, las puertas y el altar. Y cómo entonces Nehemías toma una estrategia, llama por familia, y cada familia tenía su espada, la palabra. Los padres nos convertimos al final en los maestros para nuestros hijos, a fin de enseñarles la palabra del Señor, los principios del Señor, el temor del Señor, el amor al Señor, el servicio al Señor, enseñándoles con el ejemplo, porque al final impacta más el ejemplo que 1000 palabras. Entonces, qué tan importante es que los padres, ahora, hermanos amados, estemos nosotros ministrando la palabra del Señor, que es la espada, en nuestras familias. También, hermano, vimos la estrategia que el Señor le daba a los soldados de Israel en cuanto a que cada soldado y cada padre de familia tenía una estaca. Y hablábamos que era tan importante para nosotros la estaca, que es un instrumento de guerra, pero que también, hermano, era para nosotros importante hoy escarbar nuestro corazón y sacar todo aquello que no le agrada al Señor. También las estacas sostenían de una u otra forma la tienda, que era el tabernáculo de Moisés. Y las estacas hablan de firmeza, las estacas hablan de estabilidad. Y qué tan importante es que en el pueblo del Señor aprenda a ser estable en Dios. No un día en el mundo y al otro día en la iglesia y al otro día en el mundo, sino estable en el Señor, estable en la santidad, estable en buscar de su presencia. Aunque vengan tunazos a nuestras vidas, vengan problemas a nuestras vidas, hermano amado, pero a permanecer estables en el Señor, porque el Señor quiere un pueblo estable, un pueblo que permanezca. El Señor dice en Juan capítulo 15, permaneced vosotros en mí y yo permaneceré en vosotros. Pero qué tan importante que el pueblo del Señor sea estable espiritualmente. Entonces, la estaca es un instrumento de guerra. Hablábamos de las 2 mujeres benditas que habla la palabra del Antiguo Testamento, Jael, y del Nuevo Testamento, María, y cómo Jael clavó una estaca sobre el rey Sísara, que era uno de los enemigos de Israel en Asiens. Entonces, esa estaca, hermanos amados, representa un instrumento de guerra. ¿Para qué? Para poder derrotar todo pensamiento que se levante en contra del Señor en nuestras vidas. Muy bien, luego hablábamos, hermanos amados, de la estrategia que Dios le dio a Gedeón. Usted se recordará que los madianitas era una tribu que se levantó contra Israel como enemigos, para robarle sus cosechas, para robarle su bendición, para robarle, hermano, el fruto de su tierra, su ganado, sus ovejas. Y entonces Israel lo que hacía era encuevarse. Y el Señor levanta a Gedeón y le da una palabra y le dice: valiente y esforzado, varón, tú eres un valiente y esforzado. Y entonces hoy tenemos que ser valientes y esforzados para arrebatar nuestra bendición y no permitir que el enemigo robe nuestra bendición. Entonces Dios le da una estrategia a Gedeón, y la estrategia es, pues, trompetas, antorchas encendidas y las vasijas de barro. Y por medio de esa estrategia, mire cómo al tocar la trompeta y al romper la vasija de barro, que representa nuestra humanidad, que representa lo humano en nosotros,
pues se iba a ver la antorcha encendida. Lo que el Señor quiere es que ahora Cristo se vea adentro de nosotros, pero no solamente adentro, sino afuera, con nuestras acciones, con nuestra forma de actuar, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar, que todas las personas vean que hay un Cristo glorioso que adentro de nosotros alumbra por la forma como tú y yo somos en este caminar. Bueno, este fue un preámbulo, hermanos. Ahora quisiera que me acompañe a Éxodo capítulo 17. Vamos a ver el cuarto instrumento de guerra. Éxodo capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí hay otros enemigos de Israel, los amalecitas. Los amalecitas tenían una característica. Los amalecitas fueron los que atacaron a Israel de frente y por la retaguardia. Usted se recordará que cuando Israel caminaba en el desierto, hasta adelante iban los hombres de guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma iban cuidando a Israel. Sin embargo, hermanos, en la parte de atrás o hasta atrás, del desfile iban caminando los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres lisiados en la guerra, en las batallas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo este ejército de los amalecitas? A Israel lo atacaba de frente, pero también en una oportunidad lo atacó por atrás. O sea, hizo un doble ataque. De tal manera que Israel, hermano, peleó de frente, pero por atrás, donde iban los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres lisiados en la guerra, sufrieron pérdidas. Entonces, estos amalecitas espirituales te van a atacar de frente y te van a atacar por atrás. Entonces, hermanos amados, por eso dice Isaías capítulo 26, fuerte ciudad tenemos. Dios puso muro y antemuro de salvación a favor de nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando llegan a un valle, el Señor le dice a Moisés: sube al monte. Y entonces Moisés sube al monte y Dios le da la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es que levantara sus manos. Y entonces cuando levantaba sus manos, prevalecía Israel en contra de los amalecitas. Pero cuando bajaba sus manos, entonces ¿qué sucedía? Los amalecitas prevalecerían en contra de Israel. Y aquí se cumple la palabra de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 8. Dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué tan importante es cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, pero con las manos levantadas? Pablo lo está diciendo. ¿Qué bendición habrá? ¿Qué sucederá en el mundo espiritual cuando tú y yo levantamos nuestras manos orando y clamando al Señor? Déjame decirte que el levantar las manos es señal de victoria. El levantar las manos es señal de decir: Padre, yo te necesito, toma mis manos. Y que el Señor sustente nuestras vidas dándole la mano al Señor. Es un acto profético que tú y yo hacemos. Entonces Moisés levantaba las manos en el monte, pero en el valle Josué, que estaba a cargo de la batalla, hermano, prevalecía en contra de los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, los enemigos prevalecían en contra de Israel. ¿Qué tan importante es levantar nuestras manos a favor de nuestra familia, a favor de los nuestros? Levantar las manos a favor del pueblo del Señor. Levantar las manos a favor del remanente del Señor. Levantar las manos, hermanos, clamando y orando a favor de las vidas.
Porque nosotros estamos, así como Cristo intercede por nosotros, nosotros tenemos que interceder por los hombres de esta tierra. Entonces, aquí hay una estrategia. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 7. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Oiga esto. Orden de exterminar a Amalec. ¿Por qué Dios le da una orden a Moisés? Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. O sea, la orden era: destruye y extermina a Amalec. Y este Amalec representa una potestad espiritual. Pero una característica de este ejército de los amalecitas eran bélicos. O sea, a estos hombres les gustaba el pleito, les gustaba pelear, les gustaba, hermanos, la guerra. Esos hombres se levantaban en contra de Israel. Y claro, no tenían temor, no tenían misericordia. Y entonces, hermano, Israel varias veces se enfrentó, pero ahora se enfrentan en este monte donde Moisés recibe la instrucción directa de parte del Señor. Sube al monte. Y entonces suben dos varones, uno llamado Aarón y otro llamado Hur. Y estos dos varones le levantan la mano, óigalo bien, a Israel. Hermanos amados, estos dos varones representan el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, hermanos amados, que sustentan nuestro ser el día de hoy. Por eso recordemos, hermanos, lo que hemos sido enseñados, que estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía 4 argollas. Usted se recuerda que el apóstol dio una enseñanza sobre las 4 mujeres de la genealogía de Cristo. Pero esas 4 argollas, hermano, en 2 pasaba una vara y en las otras 2 pasaba otra vara. Y entonces el arca del pacto era levantada y llevada en hombros por medio de los sacerdotes que Dios había escogido. Entonces ahora esa arca del pacto es la iglesia en este mundo, en este desierto. Pero esa iglesia está sustentada no por hombres. Esa iglesia está sustentada no por tu fuerza, no por tu capacidad, no por tu inteligencia, no por tu autosuficiencia, no. Esa iglesia que eres tú, que es tu vida, está sustentada. Tu vida va a ser sustentada por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. Hermanos amados, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos nublados, días difíciles. Y la única manera que tu vida sea sustentada es por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu sagacidad, no es porque tú seas para hacer las cosas. No, es por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. Lo más hermoso y precioso es que el arca del pacto, hermano, fue llevada durante 40 años, óigalo bien, en hombros de los sacerdotes. El arca del pacto. Entonces, en el transcurrir que Israel estuvo durante 40 años, fue llevada en hombros de los sacerdotes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el arca del pacto fue sustentada por los hombros de los sacerdotes, por esas 2 varas. Tu vida en este transitar en este desierto va a ser sustentada por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Hebreos capítulo 12, acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Entonces va a venir una restauración integral, donde las manos, muchas veces tenemos nuestras manos caídas, se nos acabó la esperanza, se nos terminó la fe, ya no avanzamos. Hermano, perdemos la fe muchas veces en el Señor. Creemos que Dios no nos escucha, creemos que el Señor se olvidó de nosotros, creemos que, hermano, que como que Dios como que Dios hace silencio y nos hace a un lado. Eso es lo que creemos en nuestra mente. Pero el Señor tiene cuidado de su pueblo, y una premisa es que el Señor no abandona la obra de sus manos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, hermanos, ¿qué es lo cojo? Todo aquello que no le agrada al Señor de nuestra vida. ¿Y qué está diciendo el Señor? Haced sendas derechas para vuestros pies. Caminemos agradando al Señor. Caminemos conforme a la voluntad del Señor. Caminemos guiados por el Espíritu Santo, porque dice la palabra: y vendrá el Consolador, el Espíritu, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea que ahora nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y esa es una situación que muchas veces, cuando nosotros analizamos nuestra vida, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés se acercó a la zarza: quita el calzado de tus pies, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Porque ahora le estaba diciendo: durante 40 años has caminado conforme tu propia voluntad, tus propios intereses. Has caminado haciendo lo que tú crees que es agradable. Pero de hoy en adelante, parafraseado, vas a empezar a caminar en el Espíritu. Qué tan importante es que aprendamos a caminar en el Espíritu, agradándole al Señor. Que todos los días, cuando tú y yo nos vayamos a dormir, meditemos por un momento en nuestras camas y le digamos: Señor, caminé hoy agradándote, no caminé agradándote, perdóname. Y que entonces, como dice la palabra en el Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. Y que le pidamos perdón al Señor por todas las cosas que hicimos en el día que no le agradaron al Señor. Qué tan importante es que nosotros meditemos. Entonces, hermano, otra arma que el Señor le da a su pueblo es oración con manos levantadas. Oración con manos levantadas. Que usted y yo siempre oremos con manos levantadas, en señal de victoria y en señal de dependencia del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Aquí, hermanos, quiero hablar de David. David, un varón, un joven, pero me llama la atención la vida de David mucho, porque David, hermano, nos enseña muchas facetas de nuestras vidas. Y David era un jovencito, un joven que aprendió a amar al Señor con todo su corazón. Un joven que tenía experiencias con Dios. Un joven que, hermanos amados, fue guiado por el Espíritu que venía sobre él, que era el Espíritu Santo, y era guiado para escribir con la pluma del Espíritu salmos mesiánicos, salmos, canciones escritas. Y que, hermano, David, en todo, cuando nosotros leemos los salmos, vemos diferentes facetas de su vida. Cuando Saúl lo perseguía y él decía: muchos se han levantado contra mí. Claro, hay un ángulo, que hay un salmo mesiánico, pero también David, hermanos amados, vivió ángulos de su propia vida. Y entonces vemos, hermanos, diferentes facetas de su vida. Cuando fue llevado con aquel rey y David se hizo loco, y David escribe, hermano, diferentes salmos. Entonces, ¿qué tan importante es que este varón, que era un joven, pero que tenía experiencia con el Señor, tiene una vivencia? Cuando llega al campamento del ejército de Israel y les lleva comida a sus hermanos, sale un filisteo a atemorizar al pueblo, a atemorizar al ejército de Israel. Ahí quien tendría que estar dando la cara era Saúl, pero Saúl estaba encuevado, Saúl estaba escondido.
Y entonces David le dio y le provocó celo en su corazón. Y dice David: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones de Jehová, de Israel? Y entonces, hermanos amados, David se enfrenta contra ese gigante. Y usted se recordará que este gigante empieza a decir palabras, empieza a confesar palabras en contra de David. Qué tan importante es que usted y yo no le hagamos caso a lo que muchas veces las personas puedan decir de nosotros, en contra de nosotros, cuando te señalan, cuando te juzgan, cuando te critican. No es lo mismo que te estén señalando, criticando, a que alguien venga y te diga: yo quiero darte en este caso un consejo, yo quiero darte, aportar algo a tu vida para tu crecimiento espiritual. Sino que cuando solo te critican, te juzgan, te señalan, no hay que hacerle caso a esos comentarios, porque David cerró sus oídos. Y mire lo que me llama la atención que le dice este gigante, Primera de Samuel, capítulo 17, óigalo bien, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo, oiga, a David por sus dioses. O sea que este hombre se levantó en contra de David y empieza a maltratarlo, a lastimarlo con la boca, para que entonces en David hubiera temor y tal vez hasta cierto punto arrepentimiento, así: mejor me regreso. Pero David tenía identidad, y tú y yo tenemos identidad en Cristo. Por eso las personas podrán decir mil cosas de ti, te podrán señalar y tirar piedras y condenar y juzgar, pero tú sabes quién eres delante del Señor. Yo soy y yo sé quién soy delante del Señor. Y entonces, hermano, eso es lo más importante de tu vida, que cuando se levante crítica, murmuración, señalamiento, no le pongas atención a eso, sino que le pongas atención a lo que Dios piensa de tu vida. Y David sabía: yo soy de pequeño, no soy diestro para la guerra, pero el gigante, el poderoso en batalla, está conmigo. Y entonces, hermano, mire lo que dice versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Como que dice: te voy a hacer pedazos, te voy a destruir, te voy a hacer pedacitos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, óigalo bien, cuando David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿qué significa eso? Que el nombre de Cristo tiene poder. Que el nombre de Cristo, óigalo, solo el nombre de Cristo es un arma de victoria para nuestras vidas. El nombre de Cristo. Por eso dice la palabra que, óigalo, hermano amado, que los demonios tiemblan ante su nombre. Y usted se recordará lo que sucedió en Hechos capítulo 19, que habla acerca de unos hombres que vinieron y de repente quisieron reprender a un hombre que estaba endemoniado. Y acompáñeme, Hechos capítulo 19. Y este versículo es muy conocido, porque estos hombres, como vieron que Pablo liberaba, y como vieron que Pablo, hermano, se movía en el poder de Dios, entonces ahora estos hombres, Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, 7 hijos,
judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo que estaba dentro de un cuerpo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mira qué tremendo. A Jesús conozco. ¡Ja! Ese nombre que es sobre todo nombre. Porque en ese nombre se doblan rodillas de los que están en el cielo, porque hay habitantes en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, porque también hay habitantes debajo de la tierra según la palabra. Entonces ese nombre es sobre todo nombre. Porque, hermano, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, hermanos amados, cuando David le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, está diciendo, hermano, solo con ese nombre el gigante ya estaba derrotado. Solo al mencionar David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque le quiero decir que nuestro Dios tiene muchas facetas, y una faceta de nuestro Dios, Jehová de guerra, Jehová de los ejércitos, Jehová, hermano, de los ejércitos, varón de guerra es Jehová. Óigalo bien. Entonces, cuando David menciona el nombre de Jehová, ese gigante ya estaba vencido. Ese gigante ya estaba vencido, porque el nombre de Cristo tiene poder. Cuando usted, hermano, en una administración, algún espíritu inmundo se manifiesta en un cuerpo, porque los espíritus inmundos se manifiestan en cuerpos o demonios, y usted se levanta guiado por el espíritu y dice: en el nombre de Jesucristo, ese espíritu inmundo, ese demonio tiembla solo de escuchar el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, los demonios, cuando Jesús llegaba a una ciudad, hermano, los endemoniados corrían y le decían: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué, hermano? Porque sabían que ese nombre, que ese hombre, dentro de ese hombre estaba la esencia misma de Dios. Entonces, el nombre de Jesucristo, óigalo bien, en este ángulo espiritual, es un instrumento de guerra. Es, hermano amado, un instrumento de guerra. Es un arma de guerra. Y por eso, hermano, esta palabra a mí me encanta, la Nueva Biblia Viva, porque en este versículo dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Y ese nombre es sobre todo nombre. Hermanos amados, óigalo bien. Salmo capítulo 23, versículo 4. Mire lo que dice la palabra. Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infunden aliento. ¿Por qué? Porque ese nombre, que es sobre todo nombre, nos infunde aliento en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vemos cómo el nombre de Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. Entonces, otra arma de guerra, el nombre de Jesucristo. Por eso no decimos en el nombre, y póngale usted su nombre. No decimos en el nombre del apóstol o del pastor, no, hermano. Sino que decimos en el nombre de Jesucristo cuando oramos, cuando intercedemos, cuando vamos, hermano, a visitar, a orar en un hogar porque hay alguien que está enfermo. Decimos en el nombre de Jesucristo. Que el poder de Dios se manifieste para lo que el Señor quiera hacer en esa vida. Si Dios quiere sanar, si Dios está limpiando el corazón, si hay un trato de parte de Dios, si Dios está volviendo para que ese corazón vuelva a los caminos del Señor. Hermano, eso Dios lo va a establecer. Pero el nombre de Cristo tiene poder. Entonces, ¿qué tan importante es que el pueblo de Dios, óigalo bien, conozca que ese nombre de Cristo tiene poder? Le voy a decir algo con todo respeto. Jesucristo no es una historia. Jesucristo es una persona. Es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es
una persona dentro de la Trinidad, es Jesucristo, es Dios. Hermanos amados, Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Hermanos amados, Jesucristo llevó cautiva la cautividad. Jesucristo rompió con las leyes de la tierra de forma natural, rompió con la gravedad, hermano, al caminar sobre las aguas. Hermanos amados, óigalo bien, ¿cómo hace el Señor Jesús que de cinco panes y 2 peces multiplica los panes y peces aproximadamente a 10,000 o 12,000 panes y 10,000 o 12,000 peces? Tomando, hermano amado, 5 panes y 2 peces. Hermano, el nombre de Cristo sanaba enfermos. Y entonces cuando ahora Pablo, hermano, está en esta ciudad, empieza en el nombre de Cristo a sanar, a liberar. Y entonces estos hombres de los hijos de Sebas creyeron que solo con nombrar el nombre, pero no lo conocían. Y entonces empiezan a nombrar el nombre, y le dice el demonio: a Jesús conocemos y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Porque para que mencionemos el nombre de Cristo, tenemos que tener un encuentro genuino con Jesucristo. Tenemos que conocerle. Tenemos que, hermanos, saber quién es Cristo y reconocer que Jesucristo, óigalo bien, es el autor y consumador de nuestra fe. Que Jesucristo es el Cordero de Dios. Que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es el agua de vida, que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es el alfa y la omega, que Jesucristo es el principio y el fin, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es la vid verdadera, que Jesucristo, hermanos amados, es el pan de vida, que Jesucristo, hermanos amados, es la fuente inagotable de vida. Entonces lo conocemos. Tenemos el privilegio de mencionar su nombre, porque en ese nombre, hermano, que es sobre todo nombre, se sujeta toda la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también David, hermanos amados, ¿qué otras armas utilizó? Dice la palabra que David vino y levantó 5 piedras. Óigalo bien, 5 piedras. Y esas 5 piedras, hermano, desde un ángulo representan las 5 palabras ministeriales, las 5 unciones ministeriales. 5 piedras que estaban, hermano, en el río del Espíritu, ministerios del Espíritu. Entonces David sacó 5 piedras y se las metió en su morral y agarró la onda. Se recuerda que antes la onda no es como las ondas de hoy en día, sino eran diferentes. Y puso una piedra y empezó a hacer un círculo. Y el círculo representa pacto, hermano amado, y tira esa piedra. Pero hermano, ya ese gigante estaba vencido por el nombre de Jehová de los ejércitos. 2, las piedras que representan la palabra. Recuérdense que el Señor le dio a Moisés la ley y las escribió Jehová con su mano, sí, con su dedo, en tablas de piedra. Entonces esas tablas de piedra, esa piedra representa las 5 piedras ministeriales, los 5 ministerios, hermanos amados, las 5 unciones ministeriales. Entonces David vence al gigante. Pero ¿qué otra arma utilizó David? Hermano, David, si algo tenía, era unción. David tenía unción de Dios. Usted me puede acompañar, por favor, a que veamos en Primera de Crónicas, capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron, ¿sí?, todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Mire qué precioso David, cómo consultaba al Señor. Como usted y como yo tenemos que aprender a consultarle al Señor. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Hermanos, David, si algo tenía, era unción de Dios. David había sido ungido de parte del Señor. Entonces, hermano, la unción, dice la palabra que a causa de la unción, los yugos se rompen.
Yugos del lazo del cazador, yugos de amarras, yugos de ligaduras, yugos de ataduras, yugos de pecado, yugos de prisión, se pudren a causa de la unción. El pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, necesita, hermano amado, estar bajo la unción del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo en este tiempo final tiene que caminar en el Espíritu y dejar de caminar en la carne. Porque hay mucho problema con mucho creyente, con mucho hijo de Dios que ha creído al Señor. Pero muchas veces el hijo de Dios no camina conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tiene problemas en su corazón y batallas en su corazón y ataques en su corazón. Y viene la duda y viene dardos del enemigo porque nos hace falta unción de Dios. Pero alguien que tenga unción de Dios, hermanos amados, va a aprender a ver las cosas en el ángulo sobrenatural, en el ángulo espiritual y no del ángulo natural, carnal. Entonces tenemos que pedirle al Señor que tengamos unción de Dios, que su unción esté en nuestras vidas. Entonces este hombre, mujer que tenga unción de Dios no va a caer fácilmente preso a pasiones, ataduras, a cárceles espirituales, porque la unción va a estar rompiendo yugos en su vida. ¿Y qué es tener unción? ¿Qué es ser ungido por Dios? Hermanos, amar la justicia y aborrecer la maldad. Acompáñenme al Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45, versículo 7. Has amado la justicia. Este es un salmo mesiánico. Y aborrecido la maldad. Está hablando de Cristo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Por qué te ungió Dios? Porque has amado la justicia y aborrecido, ¿qué dice? La maldad. ¿Qué necesita la iglesia? Amar la justicia y aborrecer la maldad. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Hermanos, ¿quién es la justicia? Es Cristo. Amar su palabra, porque Cristo es la palabra, es el logos. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces te va a ungir Dios más que a tus compañeros. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme 1 Samuel 14:27 para terminar. 1 Samuel 14:27. 1 Samuel 14:27. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargado la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento y el pueblo desfallezca. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han ido aclarando mis ojos por haber gustado un poco de miel. Hermanos amados, aquí vemos otra arma, porque mire, la palabra de Dios tiene muchas figuras preciosas y hermosas. La palabra es espada, la palabra es martillo, la palabra es fuego, la palabra es agua, la palabra es espejo. Pero hermanos amados, la palabra es miel, es leche. Y vemos, hermanos amados, cómo la palabra bendita del Señor. Hermanos, aquí en esta figura de Jonatán, hijo de Saúl, cuando el pueblo desfallecía, Jonatán agarra una vara, la mete en un panal y se lleva ese panal, esa miel a su boca y come la miel. Y cuando come la miel, sus ojos brillaron, dice una versión. Sus ojos se esclarecieron, dice otra versión. Entonces, ¿qué significa eso? Hermanos, que la palabra es miel a nuestra vida. Y oiga lo que voy a decir, es un arma de guerra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos ojos espirituales. Nosotros necesitamos que como iglesia
de Cristo, nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver más allá de la tormenta, para poder ver más allá de la tormenta de arena, de la tormenta de relámpagos, para poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales no ven. Necesitamos ojos espirituales. Y la vez pasada estudiábamos cómo el apóstol Pablo ora a fin de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Otra versión dice, los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Hermano, hay un versículo donde dice que, hermano, los ojos lo tenemos que tener en nuestra cabeza. Mire qué tremendo. Qué tan importante es ver con los ojos del Espíritu y tener ejercitados los sentidos espirituales para no ser engañados como fue engañada Eva en el huerto. Porque ahora la postrera Eva tiene ese peligro, que el serpiente, ojo, con su astucia puede, óigalo bien, puede torcer los sentidos espirituales de la Eva postrera, que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener ojos espirituales para poder discernir y para poder ver con los ojos espirituales del Señor. Y por eso entonces la única forma de que nuestros ojos espirituales sean abiertos es amando la palabra. No solamente oyéndola, no solamente leyéndola, sino amándola. Y dice la palabra, si vosotros me amáis, guardaréis mi palabra. Entonces tenemos que aprender a amar la palabra. ¿Y qué es amar la palabra? Es ponerla en práctica en nuestras vidas. Hermano, ¿qué es amar la palabra? Es vivir la palabra, ponerla en práctica. Hermanos, dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Somos llamados como pueblo de Dios a ser hacedores de la palabra del Señor, para que entonces nuestros ojos espirituales sean abiertos. Estos ojos espirituales sean abiertos por medio de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Mire qué tremendo este versículo. Éxodo 33, 15. Algo que el pueblo de Dios no le tiene que faltar. Mire qué tremendo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué pidió Moisés? No pidió riquezas, no pidió grandezas, pidió la presencia del Señor. Hermano, pidió la presencia del Señor. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Enoc, óigalo bien, vivió 365 años, pero 65 años caminó sin Dios. Y dice, y a la edad de 65 años, Enoc caminó con Dios. O sea que estuvo 65 años sin caminar con Dios. Hermano, ¿qué es caminar sin Dios? Porque Dios camina con nosotros. Pero ahora, ¿qué es caminar sin Dios? Es hacer nuestra propia voluntad. Es tomar decisiones propias sin consultarlas al Señor. Es actuar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, actuar, pero sin pedirle al Señor, sin consultarle al Señor. Pero cuando aprendemos en nuestra vida a consultarle, a pedir misericordia, a hablar con Él y a decirle, Señor, si esto es tuyo, guíame. Si esto es tuyo, abre la puerta. Si esto es tuyo, dame una señal. Hermanos, uno empieza a caminar con Dios. Me llama la atención que Moisés no se quería mover si su presencia no iba con él y con su pueblo. Y mire, hay un salmo que David escribió, un precioso salmo. Es el Salmo 114. Este salmo es hermoso porque habla de las maravillas del Éxodo. Pero me llama la atención porque, óigalo bien, dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó.
El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Pero luego hay una pregunta que David le hace. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Y oiga la respuesta de David por medio del Espíritu Santo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Hermanos amados, nosotros lo leemos fácil. Y el mar se volvió atrás. Pero ¿qué sucedería cuando Dios le dice a Moisés, pasa la vara sobre el mar? Y pasa Moisés la vara. Hermano, ¿qué pasaría espiritualmente? Que el mar vio la presencia misma de Jehová y el mar huyó. O cuando cruzaron el Jordán, hermano, vio el Jordán la misma presencia de Jehová y el Jordán huyó. Los montes saltaron como becerros de la manada. ¿Qué estruendo habría, hermanos amados? ¿Qué miraría Israel? Que una anciana agarra el pandero y empieza a cantar y a danzar. Echó a la mar jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía. Echó a la mar los carros del faraón. María, la hermana de Aarón y de Moisés. Porque estaba impresionada de ver la manifestación de su presencia. El mar huyó. Ahora imagínate tú con esa presencia de Dios y yo con esa presencia de Dios. Caminando en esta tierra en el 2020, junio del 2020. Pero llenos como vasos de la presencia del Señor. Como vasijas de Dios, llenos de la presencia del Señor. ¿Te puedes imaginar, hermanos amados? Entonces, aquí lo importante es que tú y yo tengamos la presencia del Señor en nuestra vida. Si algo tenemos que pedirle al Señor es que su presencia esté en nosotros todos los días, hermanos. David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por favor, no apartes de mí tu presencia. Porque David había experimentado días que estaba el Espíritu sobre él. Y yo me imagino días que él no sentía el Espíritu. Y clamaba, lloraba y decía, no daré sueño a mis ojos, ni alimento a mi vientre, hasta que no me devuelvas el gozo de mi salvación. Hasta que tu presencia no la sienta otra vez. Porque David amaba la presencia del Señor. Entonces, hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas es algo glorioso, algo poderoso, algo hermoso. La presencia de Dios, hermanos amados, Moisés. ¿Por qué Moisés caminó y avanzó en medio del desierto con muchos enemigos? Porque la presencia de Dios estaba con Moisés. Ojalá que ahora tú y yo tengamos la presencia del Señor en nuestras vidas, nuestras familias, y caminemos en medio de este desierto. Habrán dificultades, habrán días de batalla, habrán días de guerra, pero llenos de la presencia del Señor. Acompáñame. Mira lo que dice, hermanos amados, Segunda de Tesalonicenses 2:8. Para terminar. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice la palabra. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es el anticristo, que hoy sabemos que, hermano, está en espíritu, pero no ha hecho manifestación visible en carne. Pero aquí está hablando Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo, pero ya en carne, a quien el Señor, está hablando de Cristo, matará con el espíritu de su boca. Mire, con el espíritu de su boca, el Señor matará a este anticristo. ¿Y qué más dice? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando Cristo se haga visible, hermano amado, óigalo bien, lo destruirá con el resplandor de su venida. Porque aquí está hablando no de la parucía, aquí está hablando de la epifanía. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1. Todo ojo le verá.
Y entonces, hermano, el anticristo va a estar, y cuando vean a Cristo con el resplandor de su venida, será destruido. Hermano, la presencia del Señor tiene que estar en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para poder caminar en este tiempo final. Para poder tomar la armadura de Dios y estar firmes y poder resistir contra las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo va a acechar tu vida, va a acechar mi vida, va a acechar tu familia, va a acechar mi familia, va a acechar a tus hijos, va a acechar a mis hijos, va a acechar tus finanzas, va a acechar tu salud, va a acechar todo. Pero hay que estar firmes, vestidos con la armadura de Dios. Y entonces, termino, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Las armas del poder de Dios. Y entonces, hermanos amados, tenemos espada, tenemos estaca espiritual, tenemos trompeta y antorcha encendida, tenemos manos levantadas, tenemos, hermanos amados, el nombre de Cristo, tenemos la miel que es la palabra del Señor, tenemos las 5 piedras ministeriales que representan las 5, hermano, unciones ministeriales, los 5 ministerios. Hermanos amados, hay armas espirituales para poder pelear la batalla en este tiempo final. No temas, no desmayes, pueblo del Señor. El Señor está con nosotros. Y Él peleará, voceará contra sus enemigos, dice la palabra en Isaías. Se levantará Jehová, peleará y voceará contra sus enemigos. Permíteme orar esta noche. Y yo quisiera que ahí donde tú estás, podamos poner en práctica esta palabra y orar por un momento con nuestras manos levantadas y pedirle al Señor fortaleza a tu vida. Que el Señor ministre fortaleza. Que el Señor levante tu vida, tu familia, levante a los tuyos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Señor te corone de favores y misericordias. Que el Señor sacie de bien tu boca. Que el Señor rescate del hoyo tu vida. Que el Señor guarde tu caminar, tu acostar, tu levantar, tu sentar. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida. Que el Señor sea por guarda y por retaguardia para tu vida. Que el Señor sea por muro y antemuro ante tu vida. Yo bendigo tu vida, pueblo del Señor, amigo que me escuchas por este medio. Yo bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano amado, sigue caminando, no tengas temor, sigue avanzando. Y permanece firme, permanezcamos firmes y vistámonos con las armaduras de Dios para poder resistir toda acechanza de las tinieblas. Que nada ni nadie te aparte de la presencia del Señor, que nada ni nadie te aparte del propósito del Señor. Tú tienes un propósito de Dios que cumplir en esta tierra. Yo tengo un propósito de Dios que cumplir en esta tierra. Sigamos avanzando, sigamos amando su palabra, sigamos siendo obedientes. Pero por sobre todas las cosas, agradémosle con todo nuestro corazón. Y que su presencia sea un hábitat en medio de nosotros. Que su presencia more en nuestros corazones. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Padre bendito. Guarda a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, nos vestimos con la armadura del Espíritu, con la armadura tuya, para estar firmes cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y bendiga a tu familia esta noche.